Hoy, 22 de junio de 2025, os traigo información de última hora que merece toda vuestra atención. En las últimas horas han sucedido varias situaciones relevantes que giran en torno a Rocío Carrasco, Rocío Flores y el abogado de Antonio David Flores. Es importante que analicemos con detenimiento un vídeo protagonizado por este abogado, quien además representa a Rocío Flores, y algunas circunstancias vinculadas a ambas protagonistas que os van a dejar realmente sorprendidos. Lo que voy a contar no es un simple rumor ni una noticia cualquiera, sino hechos que revelan mucho más allá de lo que solemos ver en los titulares. Por eso os recomiendo que me acompañéis hasta el final para que no os perdáis ningún detalle. Antes de sumergirnos en esta trama principal, quiero tomar unos minutos para comentar un pequeño añadido que tiene que ver con María Patiño, aunque no voy a extenderme demasiado porque sinceramente su intervención en redes sociales en las últimas horas me parece más bien un capítulo absurdo y sin peso. María ha compartido varias publicaciones referentes a la llamada Familia de la Tele, un grupo que está siendo objeto de una cancelación mediática que ha generado mucha controversia. Lo que ha dicho María en sus redes es tan vacío y ridículo que apenas merece unos segundos de nuestro tiempo. Se ha sumado a la narrativa de que están siendo víctimas de una campaña injusta contra ellos, pero ya sabemos que cuando estos personajes vuelvan de sus vacaciones, no harán más que insistir en ese discurso machacón que todos conocemos bien y que a muchos nos cansa. En concreto, María Patiño retuiteó un mensaje en el que se defiende a la familia de la televisión, mencionando a figuras como Carlota Corredera y José Pablo López, y asegurando que desde antes de nacer ya tenían a muchos en contra. En ese tuit se quejan de que ha habido una especie de persecución contra ellos, y con tono solemne, María agradece a quienes reconocen su trabajo pese a todo. Incluso respondió a un comentario que le decía que esperaba verla pronto en pantalla como una de las profesionales más queridas, confesando que no está acostumbrada a sentirse valorada, aunque agradece ese reconocimiento. Todo apunta a que María quiere posicionarse como una víctima dentro de esta historia, intentando llamar la atención y que se le tenga compasión, cuando la realidad es que el público lleva años mostrándole su opinión con el mando a distancia en mano, y eso es algo que no se puede negar ni manipular. Volviendo a lo que realmente importa, vamos al núcleo del asunto: el triángulo formado por Rocío Carrasco, Rocío Flores y el abogado de Antonio David. Os mostraré un vídeo que protagoniza a este abogado, que también representa a Rocío Flores en ciertos procesos, y que da mucho que pensar. Pero antes, permíteme compartir algo que descubrí gracias a Marina, algo que verdaderamente me dejó sin palabras y que creo que es esencial comentar. Se trata de unas declaraciones de Javier Urrá, el conocido defensor del menor en el caso Carrasco, que aunque datan de 2021, aportan una perspectiva muy necesaria para entender mejor lo que ha ocurrido. Rocío Carrasco afirmó en su momento que no se sintió respaldada cuando recurrió a Javier Urrá, y este explicó en qué consistía realmente su función y cuáles eran sus límites. Resulta que, aunque Urrá es una figura clave en la defensa de menores, su capacidad de intervención está limitada, sobre todo cuando un caso está judicializado. En esos escenarios, él debe abstenerse de actuar. La situación sentimental entre Rocío Carrasco y Antonio David en aquel entonces es un dato que ya conocemos bien, pero lo importante aquí es que la confesión de Carrasco desató una ola de críticas y un intenso debate social. Incluso hubo quien calificó esas circunstancias como un terrorismo institucional. Una expresión que pone en relieve la gravedad con la que algunos sectores han abordado este caso. Javier Urrá, que en aquel momento presidía la Red Europea de Defensores del Menor, dejó claro que conoce bien sus competencias y que jamás hablaría de casos concretos salvo que la persona involucrada haga pública la información o que se trate de cuestiones institucionales, algo que considera serio y que sí es motivo de debate. Cuando Rocío Carrasco afirmó que la institución no la atendió como esperaba, Urrá entendió lo que quería decir, pero recalcó que ella no quedó satisfecha porque sus expectativas no se correspondían con la realidad de las posibilidades legales y administrativas. Esta explicación pone en evidencia que la ayuda que se le podía ofrecer estaba limitada por ley y no por falta de voluntad o negligencia. Además, Javier Braos, otro experto en el ámbito, confirmó que ni el defensor del menor ni el defensor del pueblo pueden intervenir cuando hay un proceso judicial en curso, independientemente del motivo. En este caso, la entrega de los niños ya estaba siendo tramitada dentro de un procedimiento legal, por lo que no cabía más actuación de estas figuras. Lo que resultaba frustrante para Carrasco, sin duda, es que las instituciones a las que acudió tenían sus manos atadas y no podían hacer más. A esto se suma que, en el juicio mediático contra Antonio David, Rocío Carrasco dirigió ataques directos contra las instituciones, dedicándose a cuestionarlas y a desacreditarlas públicamente.
Esta batalla no solo tuvo un fuerte componente personal, sino que también afectó la imagen y la labor de los organismos que trabajan en defensa de los menores, lo cual ha sido criticado por expertos como Urra, quien ha insistido en que los daños psicológicos que sufren los niños muchas veces provienen de las conductas y actitudes de los adultos implicados, algo profundamente lamentable. Para terminar este análisis tan complejo y cargado de matices, quiero compartir con vosotros unas declaraciones que resultan especialmente reveladoras y que proceden directamente del abogado de Antonio David Flores, una figura clave en esta historia que ha estado en el centro de una enorme controversia mediática y judicial durante muchos años. Lo que este abogado ha expresado aporta una perspectiva muy distinta y, sin duda, invita a hacer una pausa para reflexionar más profundamente sobre todo este entramado. Según él, lo que ha sucedido con Rocío Carrasco en este prolongado proceso no puede ser entendido en términos absolutos de victoria o derrota, sino más bien como una combinación compleja de ambos. En otras palabras, Rocío Carrasco ha ganado y ha perdido simultáneamente en diferentes frentes dentro de esta larga batalla que ha atravesado tribunales y medios de comunicación. Este punto de vista, más matizado y menos categórico, subraya la dificultad de encajar esta historia en categorías simplistas, y refleja cómo las consecuencias de estos procesos se extienden mucho más allá de los resultados legales formales, afectando la percepción pública, las relaciones personales y la construcción de narrativas mediáticas que a menudo no se corresponden con la realidad completa. El abogado señala que, por un lado, Rocío Carrasco logró visibilizar cuestiones que antes estaban ocultas o silenciadas, y que consiguió abrir un debate social muy necesario sobre temas de violencia, justicia y derechos, algo que puede considerarse una victoria moral y social importante. Sin embargo, al mismo tiempo, el entramado legal no le ha dado la razón en la mayoría de los procedimientos judiciales en los que ha estado implicada, lo que supone una derrota tangible en términos legales. Esta doble realidad obliga a reconocer que la historia no es un blanco o negro, sino un continuo de grises en el que se entrecruzan intereses, percepciones y verdades a medias, haciendo que la comprensión del caso sea mucho más compleja y menos clara de lo que la opinión pública suele percibir a primera vista. Profundizando en esta reflexión, me gustaría cerrar con una verdad que resulta incontestable y que debe ser puesta sobre la mesa para que tengamos un marco claro de la realidad jurídica. Rocío Carrasco ha perdido prácticamente todos los procedimientos legales en los que ha estado involucrada hasta la fecha. Esto no es una afirmación ligera, sino que está respaldada por hechos y sentencias que constatan que los argumentos y pruebas presentados por su parte no han sido suficientes para convencer a los tribunales. Más aún, se ha demostrado con evidencias que gran parte de lo que Rocío Carrasco expuso en su famoso documental, una serie que fue vista por millones y que marcó un antes y un después en la percepción pública del caso, no se correspondía con la realidad o carecía de fundamentación probatoria. Esta conclusión no proviene de fuentes anónimas ni poco fiables, sino que ha sido corroborada por profesionales del periodismo de investigación como Iván Hernández, cuyo trabajo ha sido exhaustivo, riguroso y ha aportado información que arroja luz sobre muchas de las sombras que rodeaban la versión oficial presentada en el documental. Iván Hernández, con su labor minuciosa y comprometida, ha puesto al descubierto cómo ciertas afirmaciones que parecían inapelables fueron manipuladas o exageradas con fines específicos, evidenciando que el relato no siempre se ajustaba a la verdad completa. Además, ha sacado a la luz cómo este conflicto familiar, con sus múltiples aristas y tensiones, fue utilizado como materia prima para un negocio mediático que generó enormes beneficios para lo que se conoce como la fábrica de la tele. Una industria de producción televisiva que se especializa en explotar conflictos personales y familiares para atraer audiencia y obtener réditos económicos. Este modelo de negocio ha sido objeto de crítica por parte de muchos expertos y observadores, quienes apuntan que en ocasiones se prioriza el espectáculo por encima de la veracidad o el bienestar de las personas involucradas, creando un caldo de cultivo para la polarización social y la desinformación. Por todo esto, os invito a que reflexionéis con la mente abierta y consciente de la complejidad que rodea a este tema, que va mucho más allá de un simple enfrentamiento familiar o un caso judicial. Hay múltiples capas de intereses, emociones y narrativas que se han entrelazado, y que conviene analizar desde diferentes puntos de vista para no caer en juicios simplistas o dogmáticos. Me encantaría conocer vuestra opinión, saber qué pensáis vosotros, cómo vivís esta historia y qué conclusiones extraéis a partir de toda la información que hemos revisado juntos. Como siempre, agradezco profundamente que estéis ahí, acompañándome en este espacio de diálogo y reflexión diaria. Un abrazo muy grande a toda la comunidad que hace posible que podamos compartir y debatir estos temas con respeto y profundidad. Lo que hoy empieza a salir a la luz no es algo que diga Antonio David, ni tampoco proviene de la justicia. Es algo que, poco a poco, se está revelando con hechos y hechos irrefutables que no pueden ser ignorados.
Me gustaría que aquellas personas, empresas y medios digitales que en su momento se lanzaron con tanta dureza y sin piedad contra una persona que, en términos judiciales, no tenía absolutamente nada en su contra, empezaran a contar la verdad tal y como es, sin distorsiones ni manipulaciones. Sé que esto puede sonar utópico, casi una petición excesiva, porque la realidad es que muchas veces los intereses y las narrativas creadas pesan más que la verdad judicial o la ética informativa. Pero la verdad es que, al final, y por mucho que se quiera ocultar, la justicia tiene su propio ritmo y sus propias maneras de demostrar lo que realmente ocurrió. Rocío Carrasco ha logrado algo que a simple vista puede parecer contradictorio pero que es completamente cierto. A día de hoy, ella ha salido con la suya. Lo ha conseguido porque, aunque la justicia haya dictaminado en ciertos sentidos, en la práctica, ha mantenido intacta su posición mediática y social, mientras que Antonio David Flores sigue completamente vetado. Él no ha tenido la oportunidad real de rebatir públicamente lo que se dijo en el documental, de probar con documentos y hechos que muchas de las afirmaciones no eran ciertas. Mientras tanto, ella sigue con su presencia habitual en televisión, interviniendo, colaborando y manteniendo su influencia intacta. Y no solo eso, sino que la realidad es que los mismos canales y programas que antes criticaban ferozmente a Rocío ahora la apoyan o al menos la aceptan, un cambio que no es casual ni fortuito, sino fruto de un proceso complejo y calculado. El 24 de febrero de 2025, por ejemplo, Rocío Carrasco apareció en televisión pública, un hecho que en sí mismo ya dice mucho de la situación actual. Está claro que cada persona tiene derecho a trabajar y a seguir desarrollando su vida profesional, eso es incuestionable. Pero, si reflexionamos en términos más generales, en un país con una justicia y un sistema mediático con algo de coherencia, cuando una persona lanza acusaciones graves y éstas se demuestran falsas con el tiempo, lo lógico y justo sería que a la otra parte se le diera la oportunidad de mostrar su verdad, de presentar pruebas y de contar su versión de los hechos. Sin embargo, aquí ocurre algo diametralmente opuesto. Se premia con recursos públicos y espacios mediáticos a quien, según la justicia, no ha dicho la verdad, mientras que quien ha sido injustamente acusado permanece en el ostracismo, sin voz ni posibilidad de defenderse en los grandes medios. Si analizamos la situación desde un punto de vista más profundo, veremos que Antonio David Flores ha quedado marcado con una mancha difícil de borrar, una etiqueta que pesa sobre él de manera casi definitiva. Está vetado en la mayoría de los medios convencionales, y solo en las redes sociales puede expresarse, aunque con un alcance mucho menor. En los juzgados, en cambio, no ha conseguido que se reconozca su inocencia ni que se desmientan las acusaciones de manera concluyente. En definitiva, la sombra de esas acusaciones falsas continúa persiguiéndole y limitando su libertad de expresión y su acceso a los grandes escenarios mediáticos. Además, no podemos olvidar el efecto colateral que ha tenido este proceso en el entramado mediático. Rocío Carrasco ha logrado deshacerse de sus principales enemigos, esos colaboradores, programas y productoras que la atacaron duramente y que, en muchos casos, fueron responsables de amplificar la narrativa en su contra. Incluso Telecinco, que fue en un momento su más acérrimo oponente, terminó alineándose con ella. Se podría decir que ha conseguido acabar con todos sus adversarios mediáticos y que ha salido ganando económicamente gracias a ello. Ha sido una jugada maestra que ha dejado a muchos sin espacio y ha reforzado su posición con una fuerza que pocas veces se ha visto en este tipo de conflictos públicos. Esto resulta aún más sorprendente si tenemos en cuenta que, en el plano legal, Rocío Carrasco ha perdido prácticamente todos los procesos judiciales en los que ha estado involucrada. Ha sido condenada incluso por el Tribunal Supremo en temas tan delicados como el impago de pensiones respecto a sus hijos. Sin embargo, esta realidad judicial no le ha impedido seguir apareciendo en televisión ni participar en programas y colaboraciones. No ha sufrido vetos ni restricciones significativas en los medios, lo que demuestra una clara desconexión entre lo que dictan los tribunales y lo que se permite en el ámbito mediático y público. Este fenómeno no puede entenderse sin analizar el papel que han jugado los medios de comunicación y las plataformas digitales en todo este entramado. Muchos de ellos han optado por dejar de lado la verdad judicial para privilegiar narrativas más rentables en términos de audiencia y repercusión. Esto ha creado una realidad distorsionada donde quienes han sido atacados injustamente, como Antonio David, han quedado marginados y sin posibilidad real de defenderse adecuadamente ante el gran público. Mientras tanto, otros han sido elevados y protegidos a pesar de perder sus batallas legales, lo que abre una profunda reflexión sobre la ética y la responsabilidad de estos medios. A pesar de todo esto, yo sigo creyendo que la gran ganadora mediática indiscutible en todo este proceso es Rocío Carrasco.
Ha cumplido con su objetivo principal, ha logrado dejar una marca imborrable en la opinión pública, ha silenciado a sus adversarios y ha consolidado una plataforma que le permite generar ingresos y mantener su influencia intacta. La justicia puede haber dictaminado en sentido contrario, pero la realidad mediática es la que domina la percepción pública, y en ese terreno, ella es la vencedora. Para concluir, me gustaría compartir una reflexión que hizo Iván Hernández, un periodista que ha investigado exhaustivamente este caso y que aporta una mirada crítica y profunda sobre todo lo que ha ocurrido. Según él, aunque Rocío Carrasco ha ganado en el ámbito mediático, el costo de esta victoria es alto y está lleno de contradicciones y dilemas que van más allá de lo que la superficie muestra. Por eso, es importante que sigamos reflexionando, cuestionando y buscando la verdad en medio de tanta información distorsionada. En definitiva, este caso sigue siendo un tema polémico y complejo que seguirá generando debates y opiniones encontradas. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta perspectiva, y espero que juntos podamos seguir analizando y entendiendo mejor esta situación tan complicada que ha marcado la opinión pública de nuestro país.